¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta segunda clase sobre NP completitud. Esta semana estamos transitando estos temas después de habernos encontrado con la dificultad de que para algunos problemas no tenemos algoritmos polinomiales que los resuelvan y no sabemos si es que no existen algoritmos polinomiales o existen pero hasta ahora nadie los descubrió. Entonces, ¿qué se hace con esa situación? ¿Cómo se gestiona esta dificultad? Bueno, la teoría de NP completitud es una respuesta que trata de darnos herramientas para entender esta situación. Algunos problemas son difíciles, no sabemos muy bien por qué, pero con esto tenemos por lo menos una herramienta para ir sobrellevando la situación en esta situación provisoria en la que no sabemos cuál es la situación. Un pequeño repaso de lo que hicimos la vez pasada. Estamos hablando sobre problemas de decisión, esto es problemas que la respuesta es verdadero o falso, y habíamos visto la noción de una transformación entre dos problemas de decisión. Esto es una forma de convertir un input de un problema A en un input de un problema B manteniendo la respuesta. Eso es una transformación de A en B, o sea, un programa que toma un input I de A y lo convierte en un input I' de B, manteniendo la respuesta, que es un booleano en este caso. Cuando existe una transformación polinomial, lo denotamos con menor o igual P entre los problemas, decimos A menor o igual P que B para decir existe una transformación polinomial de A en B. Y decimos que B es más difícil que A o igual de difícil, o que A reduce a B o B generaliza a A. ¿Sí? Definimos también la clase de problemas NP como la clase de problemas para los cuales en una computadora no determinística tengo un algoritmo polinomial. Recordemos que es una computadora no determinística, una computadora en la cual tengo una función guess que me permite adivinar un elemento de un conjunto. ¿Y qué es un algoritmo en una computadora no determinística? Un algoritmo que usa guess, que si la respuesta es true, entonces existe una secuencia de guesses, de adivinaciones que devuelve true. En cambio, si la respuesta es falso, el algoritmo siempre devuelve falso. ¿Sí? Entonces eso es resolver en tiempo, resolver un problema, resolver entre comillas, un problema en una computadora no determinística, y cuando tengo un algoritmo polinomial no determinístico decimos que mi problema está en la clase NP, la clase de los problemas polinomiales no determinísticos. Y definimos los problemas más difíciles adentro de la clase NP, como los problemas NP completos, de la siguiente forma. Un problema B se dice NP completo si todo otro problema en la clase NP reduce a él. Y además B está en NP, ¿no? O sea, un problema B en la clase NP es NP completo si todo otro problema de la clase NP reduce a él. O sea, es un problema tan general que un algoritmo polinomial para este problema permite resolver en tiempo polinomial cualquier otro problema de la clase NP. ¿Sí? A lo que vimos la vez pasada es, no se sabe si existen algoritmos polinomiales para los problemas NP completos. Si hubiera un algoritmo polinomial para un solo problema NP completo, entonces automáticamente tendríamos algoritmo polinomial para todos los problemas NP completos. Y si alguien llegara a demostrar que no existe un algoritmo polinomial para un solo problema NP completo, no sé, el viajante de comercio, entonces automáticamente eso implicaría que no existe algoritmo polinomial para ninguno de ellos. ¿Sí? Bien. Habíamos visto que la clase de problemas NP es habitual dibujarla de esta manera. Tengo la clase NP, los problemas polinomiales. Esto es una clase de problemas, ¿no? Cada píxel corresponde a un problema. Acá abajo están los problemas que admiten algoritmos polinomiales. Acá arriba están los problemas NP completos, que en realidad son más bien casi todo lo demás. Estos son los más difíciles, estos son los más fáciles. Bien, eso fue las cosas que estuvimos charlando la vez pasada. Si alguno se quedó con ganas de leer el libro más famoso relacionado con esta problemática es el libro de Garey y Johnson, se llama Computadoras e Intratabilidad, una guía a la teoría de NP completitud. Es un libro viejito, es de fin de la década del 70, pero es un libro que sobrevivió muy bien el paso del tiempo, es un clásico en todo sentido, y es un libro que se lee muy bien. Se lee realmente muy bien, es casi como una novela, a pesar de que es un libro técnico que habla sobre estas cuestiones que son técnicas. Está escrito en un lenguaje terriblemente didáctico, y a pesar de que nunca hubo segunda edición, con lo cual algunos resultados están un poquito desactualizados, aparecen como problemas abiertos, problemas que ya no son abiertos,
en la lista de problemas NP completos que tiene al final. Es un libro que se sigue usando para aprender sobre estos temas, así que les recomiendo fuertemente que le den una miradita. Es un libro que realmente es uno de los libros a los cuales es bueno asomarse por lo menos en algún momento de la vida profesional. Para que vean lo interesante que es este libro, leamos juntos la primera parte de la introducción del libro, y eso también nos va a venir bien para charlar algunas cositas. Traduzco libremente. Esto es tomado del libro de recién, del Gary E. Johnson. Un día tu jefe te llama a su oficina y te cuenta que la empresa está a punto de entrar en el mercado de Bandersnatch, que es altamente competitivo. Bandersnatch es un invento, es un producto que no existe. Necesitamos un buen método para determinar si un conjunto de especificaciones para un nuevo componente de Bandersnatch se puede cumplir, y si se puede cumplir, construir un diseño que lo cumpla. Como sos el jefe de diseño de algoritmos de la empresa, tu tarea es encontrar un algoritmo eficiente para hacer esto. Después de consultar con el departamento de Bandersnatch para determinar exactamente cuál es el problema, rápidamente volvés a tu oficina y te pones a trabajar. Algunas semanas después, no se te ocurrió ningún algoritmo sustancialmente mejor que buscar en todos los posibles diseños, o sea, sustancialmente mejor que fuerza bruta. Esto implicaría años de tiempo de cómputo para un solo conjunto de especificaciones. Ciertamente no querés volver a la oficina de tu jefe y reportarle: no puedo encontrar un algoritmo eficiente, me parece que soy medio tonto. Para evitar daño serio a tu posición en la empresa, sería mucho mejor si pudieras demostrar que el problema de Bandersnatch es inherentemente intratable, es decir, que ningún algoritmo lo puede resolver rápidamente, o sea, que no existe un algoritmo polinomial para este problema. Entonces podrías entrar confiadamente a la oficina del jefe y proclamar: no puedo encontrar un algoritmo eficiente porque no existe ningún algoritmo eficiente. La cara del jefe es siempre la misma, no importa la noticia que le den. Desafortunadamente, demostrar intratabilidad inherente puede ser tan difícil como encontrar algoritmos eficientes. La teoría de NP-completitud nos da muchas técnicas directas para demostrar que un problema es tan difícil como un gran número de otros problemas que ampliamente son reconocidos como difíciles y que han confundido a los expertos por años. Con estas técnicas podrías demostrar que el problema de Bandersnatch es NP completo, y entonces marchar a la oficina de tu jefe y anunciarle... Y pensemos un segundo, ¿qué significa anunciarle al jefe que el problema es NP completo? Es muy interesante la respuesta del libro. No puedo encontrar un algoritmo eficiente, pero tampoco pudo toda esta gente famosa, ya que están Dijkstra, Ford, Fulkerson, Edmonds, todas las personas importantes que hemos visto hasta ahora en teoría de algoritmos. Todos ellos intentaron buscar algoritmos polinomiales para algún problema NP completo en su vida y nadie lo pudo encontrar. Todos intentaron demostrar, ahí no estoy tan seguro, pero muchos de ellos intentaron demostrar que no existe algoritmo polinomial para algunos de estos problemas y tampoco pudieron. Eso no significa que a alguno de nosotros no se nos ocurra. Quizás alguno de ustedes encuentre una demostración que muestre que P es igual o distinto de NP y se haga muy famoso y sea probablemente la persona más famosa de la computación por muchos siglos hacia el futuro. Puede pasar. Ahora, hay una alta probabilidad de que no pase. Que uno intente buscar un algoritmo polinomial para, no sé, clique máxima y que no se le ocurra. O que intente demostrar que no existe algoritmo para clique máxima y que esa demostración no nos salga. Existe esa posibilidad, es algo que hay que tener en cuenta. Es una posibilidad con una probabilidad no menor. Por lo tanto, ¿qué se hace en una situación como esta? Que tengo que resolver un problema NP completo en la práctica. Ciertamente la empresa no puede retirarse del mercado de Bandersnatch y decir: no puedo hacer, esto es demasiado para nosotros, porque el problema es NP completo. Como mínimo, esto le informaría a tu jefe que no le serviría echarte y contratar a otro experto en algoritmos. Ahora podés usar tu tiempo buscando algoritmos eficientes que resuelvan casos especiales del problema general. Podrías buscar algoritmos que, a pesar de que no anden rápido todo el tiempo, anden rápido la mayor parte del tiempo. Pensemos en backtracking la semana pasada. Peor caso exponencial, pero que en la práctica la mayor parte del tiempo, si tengo suerte, andan rápido. O podrías relajar el problema un poquito buscando un algoritmo rápido que encuentre diseños que cumplan la mayor parte de las especificaciones. Esto es una heurística,
que no cumpla todo lo que yo necesito, pero que ande más o menos rápido y eso sea suficiente en la práctica. Entonces, la aplicación principal de la teoría de NP completitud es asistir a los diseñadores de algoritmo para direccionar sus esfuerzos hacia aquellos approaches que tengan la mayor probabilidad de llevar a algoritmos útiles. Saber que mi algoritmo es NP, que mi problema es NP completo, me permite tomar este tipo de decisiones. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, así empieza el Gary y Johnson, con lo cual ya me imagino que todos tienen ganas de poner en pausa este video y descargarse de algún lado el Gary y Johnson y empezar a leerlo. Si es así, adelante, el objetivo de la materia está cumplido. Y si no, bueno, sigamos con los temas que teníamos planeados para hoy. Bien. Estamos hablando entonces de que si yo identifico que mi problema es NP completo, entonces ya sé en qué situación estoy. No se sabe si existe un algoritmo polinomial para el problema y probablemente dedicándole, no sé, las semanas o meses que tenga como parte de mi proyecto de sistemas, lo más probable es que a mí tampoco se me ocurra un algoritmo polinomial o una demostración de que tal algoritmo no existe, con lo cual conviene empezar a hacer ir por las direcciones que hablábamos hace la transparencia de recién. Bueno, entonces, ¿cómo se demuestra que mi problema es NP completo? Tengo un problema y quiero saber si es NP completo o no. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, recordemos la definición. Un problema es NP completo si está en NP y si todo otro problema en NP reduce a él. ¿Sí? ¿Cómo hago para demostrar esto? Que todo otro problema en NP reduce a él. ¿Cómo hago? Para todo problema. No parece claro cómo hacer eso. ¿Qué es para todo problema? Bueno, vean esta idea. Supongamos que yo agarro un problema que ya se conozca que es NP completo, de hecho hay muchísimos, ¿no? Y reduzco ese problema C a mi problema B. Esto es, muestro esta parte. Muestro que un problema B es mi problema, ¿no? El problema de Bandersnatch. Agarro un problema conocido C, que ya se sepa que es NP completo, no sé, el viajante de comercio, por ejemplo, y lo reduzco al mío. Muestro que se puede reducir al mío. Si mi problema está en NP y yo agarro un problema que ya se sepa NP completo y lo reduzco al mío, entonces fíjense, para todo problema A que está en NP, A reduce al problema C, porque C es NP completo. Por definición de NP completo, todo otro problema en NP reduce a él. Pero ese problema reduce al mío, por lo tanto puedo aplicar las transformaciones polinomiales una a continuación de la otra y reducir de A a B. Esto uno no lo hace finalmente, ¿no? O sea, lo único que sabemos es, lo único que tenemos es, al haber mostrado una reducción polinomial de C a mi problema B, muestro que existe una reducción polinomial de cualquier otro problema en NP al mío, a través de C. ¿Se ve? Entonces uno lo que necesita es solamente demostrar que algún problema que ya se conozca en NP completo reduce al nuestro. Si, por ejemplo, el problema del viajante de comercio reduce a mi problema, como el problema del viajante de comercio es NP completo, cualquier problema en NP reduce a él y por lo tanto cualquier problema en NP vía C reduce al mío. ¿Se ve? Entonces, para demostrar que mi problema, el problema del Bandersnatch, es NP completo, alcanza con hacer una única reducción. Agarrar un problema NP que ya se conozca que es NP completo y reducir ese problema al mío. ¿Se ve? Y mostrar obviamente que nuestro problema está en NP. ¿Se ve? Entonces, por ejemplo, consideremos este problema. El problema de ruteo de vehículos que mencionábamos la vez pasada, pero que nunca definimos con cuidado. El problema es el siguiente. Tengo un conjunto de clientes. Tengo una matriz de distancia, todos contra todos, o sea, cuánto me cuesta viajar de cada cliente a cada otro cliente. Supongamos que yo entrego un único producto, no sé, cajones de Coca-Cola. Entonces tengo cuántos cajones de Coca-Cola tengo que entregar en cada cliente. Esa es la cantidad, la demanda de cada cliente. Tengo una cantidad M de camiones, supongamos que son todos iguales. Y la capacidad de cada camión, cuántos cajones de Coca-Cola puede cargar. Y finalmente el famoso umbral K. La pregunta es, ¿hay un conjunto de M rutas que pase por todos los clientes? Que cada cliente cargue una cantidad de cajones que no exceda su capacidad, o sea que la suma de las capacidades de los clientes en cada ruta no se pase la capacidad del camión y que la distancia total recorrida sea menor o igual que K. Esta es la versión de decisión del problema de optimización, del siguiente problema de optimización.
determinar qué itinerario hace cada camión de manera de visitar a todos los clientes sin exceder la capacidad de ningún camión con distancia total mínima. ¿Se ve? Ese es el problema de ruteo de vehículos así clásico, con capacidades en los vehículos y todos los vehículos iguales. Esta es la versión de decisión en la que en lugar de decir dame las rutas que tengan distancia total mínima, preguntamos, ¿hay un conjunto de rutas con distancia total menor o igual que k? Esta es la versión de decisión. Supongamos que tenemos que resolver este problema. Este problema ya se sabe que es NP completo, pero supongamos que no lo sabemos y lo queremos resolver. Bueno, podemos sospechar que sea NP completo. ¿Cómo demostramos que esto es NP completo? Primero tenemos que ver que está en NP. Y esto es muy fácil. ¿Cómo es un algoritmo no determinístico para este problema? Adivina el conjunto de rutas y fíjate si la distancia es menor o igual que k. ¿Está bien? Adivinar el conjunto de rutas es algo fácil de hacerlo polinomialmente y después fíjate si la distancia es menor o igual que k. Si te da menor o igual que k, devuelve verdadero, si no, no. Con lo cual ver que este problema está en NP es fácil. Ahora veamos que es NP completo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un problema que ya se sepa que es NP completo y reducirlo al nuestro. Bueno, vamos a ver que eso es bastante directo. Y en general, para hacer esa reducción, uno lo que hace es buscar algún problema parecido. Algún problema que sea caso particular del nuestro, o que sea fácilmente, que tenga muchos puntos en contacto. Y veamos, el problema de ruteo de vehículos tiene muchos elementos en común con el TSP, con el problema del viajante de comercio. Fíjense el viajante de comercio, recuerden lo que era. Tengo un conjunto de ciudades con su matriz de distancias y un número k. Y lo que quiero es, ¿hay un recorrido que pase por todas las ciudades con distancia menor o igual que k? Acá se llaman ciudades, antes se llamaban clientes, pero esencialmente es lo mismo. Y fíjense, acá tengo un solo recorrido, es como un solo camión, y en ruteo tengo muchos camiones. Entonces da como la sensación de que ruteo generaliza al viajante de comercio. Entonces veamos que el viajante de comercio reduce, que se puede transformar en el problema de ruteo. ¿Qué significa esto? Agarrar una instancia cualquiera del viajante de comercio, o sea, esta entrada, y convertirla en un input del problema de ruteo, conservando la respuesta. Eso es esencialmente lo que significa transformar el TSP en el BRP. ¿Cómo es una instancia del viajante de comercio? Bueno, tengo una matriz de distancias, todos contra todos, y el K, el umbral de distancia K. Entonces, dada esa instancia, la instancia me la da el adversario, ¿no? O sea, yo no tengo ningún control sobre esa instancia. Me llega una instancia válida. Y yo ahí, a partir de esa instancia, lo que tengo que hacer es convertir este input del viajante de comercio en un input de ruteo que preserve la respuesta. Y para el input de ruteo sí tengo total libertad. O sea, yo puedo hacer lo que a mí me sirva usando estos datos. Entonces construimos esta instancia de ruteo. La matriz de distancias es la misma. Tengo que definir cuántos camiones tengo. Bueno, pongo un camión. El M en la instancia, en el input de ruteo, lo fijo en 1. Yo puedo construir la instancia de ruteo como a mí me sirva, la fijo en 1. Tengo que definir qué capacidad tiene cada cliente. Bueno, le pongo capacidad 1. Cada cliente necesita un camión de Coca-Cola en esta instancia. Hay un único camión. ¿Qué capacidad tiene? Le pongo capacidad N. O sea que con un solo camión me alcance para visitar a todos los clientes. Y el K es el mismo. ¿Se ve? Entonces fíjense, a partir del input del viajante de comercio, lo convierto en un input de ruteo, esencialmente fijando un camión y haciendo que las capacidades no importen, que no afecten. Esto, a pesar de que se ve muy sofisticado en esta transparencia, es más, si quieren, no sé, alardear frente a sus amigos con esta transparencia, suena como un prospecto bastante razonable. No, mentira, sus amigos los van a mandar al cuerno. Pero digamos, esto que se ve sofisticado es lo mismo que hicimos la clase pasado cuando redujimos el problema de determinar si 3 números son positivos al problema de determinar si todos los números de un arreglo son positivos. ¿Se acuerdan? El todos positivos. Era como, bueno, obviamente un problema era un caso particular de otro. Bueno, acá lo mismo. El viajante de comercio es como el ruteo de vehículos con un solo vehículo y sin capacidades. Entonces, esencialmente lo que hice fue una instancia del viajante de comercio, convertirla en una instancia de ruteo, haciendo que las capacidades no importen y poniendo un solo vehículo. ¿Se ve? Entonces, si hay una ruta para un único camión acá con distancia menor o igual que k, hay una ruta acá con distancia menor o igual que k. Eso muestra que el viajante de comercio reduce a problema de ruteo de vehículos, por lo tanto el problema de ruteo de vehículos es NP completo. ¿Se ve?
Bien, esto es un caso fácil, ¿no? O sea que uno tiene un problema para demostrar que es NP completo y hay otro problema que ya se conoce NP completo, que es como un caso particular o una situación menos general que la que yo tengo en mi problema. La reducción en ese caso suele ser fácil. Entonces, para demostrar que un problema es NP completo, conviene buscar algún problema NP completo conocido. O sea, para mi problema B, lo quiero demostrar en NP completo, conviene buscar uno ya conocido y tratar de encontrar una transformación polinomial del problema conocido al mío. Ahora, la primera demostración de NP completitud, ¿cómo se hizo? Porque esto requiere que exista un problema NP completo conocido. Obviamente, cuando todavía no conozco ningún problema NP completo, no puedo usar esta técnica. Bueno, la primera demostración de NP completitud es sobre SAT. ¿Se acuerdan que mencionamos hacia el final de la clase pasada? El problema SAT, el problema de satisfactibilidad es, te doy una fórmula proposicional, las de lógica y teoría de números, las de lógica proposicional, y la pregunta es, ¿hay una evaluación que la haga verdadera? O sea, ¿hay una asignación de valores de verdad a las proposiciones de la fórmula que haga que la fórmula sea verdadera? ¿Sí o no? O sea, en la tabla de verdad de la fórmula, ¿hay algún verdadero al final? Bueno, ese fue el primer problema que se demostró en NP completo, es el teorema de Cook y Levin. La demostración no es complicada, pero es medio larga y laboriosa, por eso no la vemos en clase. Si alguno está interesado, en el libro de Gary y Johnson está muy bien explicada. Esencialmente consiste en, uno agarra cualquier otro problema que sea que está en la clase de NP. Por lo tanto, hay una máquina de Turing no determinística que lo resuelve en tiempo polinomial y uno puede escribir una fórmula que represente la ejecución de esa máquina de Turing, y la fórmula es verdadera si solo si tenemos respuesta verdadero para la ejecución de esa máquina de Turing, con lo cual estamos como mostrando de una manera indirecta que todo problema, no tan indirecta, es una construcción que muestra que todo otro problema en NP reduce a SAT, finalmente, que esa reducción se puede hacer. Es laboriosa, ¿no? Con lo cual es como medio trabajosa, no obstante se puede hacer, y este fue el primer problema que se demostró en NP completo. El teorema de Cook y Levin fue descubierto independientemente por Stephen Cook y Leonid Levin a ambos lados de la cortina de hierro, como sucedía en aquella época. Bien, a partir de ahí, a partir del teorema de Cook-Levin, un señor llamado Richard Karp, que es muy famoso en este ámbito, demostró poco tiempo después que otros problemas son NP completos. Actualmente se conocen más de 3.000 problemas NP completos esencialmente distintos. En aquel momento fue como el inicio, ¿no? A partir de la demostración de que SAT es NP completo, Karp demostró que otros 21 problemas eran NP completos, y a partir de ahí ya empezó el juego, ¿no? Empezó a identificar, empezó a ser factible usar la técnica que hablábamos recién para identificar problemas NP completos. ¿Cómo hizo Karp? Bueno, a partir de SAT fue reduciendo SAT a otras cosas. Por ejemplo, es bastante fácil reducir SAT a clique máxima. ¿Se acuerdan de clique máxima? ¿Sí? Y de clique máxima se puede pasar a un programa que se llama setpacking, y de ahí ese se puede reducir a camino hamiltoniano dirigido, que es esencialmente el viajante de comercio, ¿tá? Sin pesos. A partir de SAT demostró que 3 SAT es NP completo. Ahora en un rato vamos a ver qué es 3 SAT. Y de 3 SAT se puede pasar a otro, y de ese se puede reducir al problema de la mochila. Y el problema de la mochila se puede reducir a set partition, que hablamos la vez pasada, o a secuenciamiento de tareas. ¿Tá? Estos no son los 21 problemas que Karp demostró en NP completos, pero esencialmente a partir de SAT fue construyendo transformaciones desde SAT hacia otros problemas, demostrando así que todos ellos son NP completos. ¿Tá? ¿Sí? ¿Se ve? Así empezó este asunto. Y fíjense que de golpe acá tenemos una transformación que va de un problema de lógica a un problema de grafos. ¿Cómo es posible? Porque el ejemplo que hicimos recién fue viajante, comercio, a ruteo, que son muy parecidos, pero ¿cómo es esto de transformar un problema de lógica en un problema de grafos? ¿Eso tiene algún sentido? ¿Es factible? Bueno, veamos que sí. Veamos cómo reducir, por ejemplo, 3 SAT, ahora vemos cuál es, a conjunto independiente máximo. Ahora vemos qué es. 3 SAT es el siguiente problema, es SAT, pero con la fórmula dada en forma normal disyuntiva con a lo sumo 3 proposiciones por cláusula. Por ejemplo, esto. En lugar de tener una fórmula cualquiera, tengo la fórmula como un I de OES. Siempre cualquier fórmula se puede llevar a esta forma. Pero en este caso, cada paréntesis tiene como máximo 3 cláusulas.
¿Ven? No es necesario finalmente usar que esto para la reducción, pero termina quedando un poquito más cómodo. La tengo en forma normal disyuntiva, ¿no? O sea, tengo un, un paréntesis de OES y otro paréntesis de OES y otro paréntesis de OES y otro paréntesis de OES. Y cada término de los OES es o una proposición o no una proposición, o sea, la negación, que la voy a representar con la barrita arriba. Esto es no X. No X o Y o no Z. Y. X o no Y o Z. Y, etc. Toda fórmula puede llevarse a su forma normal como esta, no necesariamente con tres cláusulas por paréntesis. No obstante, este problema 3SAT en el que cada paréntesis tiene como máximo tres proposiciones es NP completo. ¿Sí? Bien, y vamos a reducir ese problema al problema de conjunto independiente máximo, que es el siguiente. Dado un grafo, encontrar un conjunto de vértices que nadie sea vecino de nadie, como lo contrario de una clique. Una clique tiene que ser todos vecinos de todos, acá nadie tiene que ser vecino de nadie. Conjunto independiente máximo es lo mismo que hacer clique en el grafo complemento para los que hayan cursado matemática discreta. ¿Sabe? Por ejemplo, este grafo, el conjunto independiente máximo, si no me equivoco, es un conjunto independiente máximo es estos tres vértices, ¿no? Que son tres. Creo que no hay un conjunto de cuatro de vértices que sean todos no vecinos de todos. Si yo tengo cuatro vértices acá, alguna arista entre esos cuatro aparece. Entonces el problema de conjunto independiente máximo es, dado un grafo y un número k, el umbral, la pregunta es, ¿hay un conjunto independiente en ese grafo de tamaño k o mayor? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces veamos que se puede reducir 3SAT a conjunto independiente máximo. Esto es, dado una instancia de 3SAT, o sea una fórmula, nos construimos un grafo y un K de manera tal que el grafo tenga un conjunto independiente de tamaño K o mayor si solo si la fórmula es satisfactible, se puede hacer verdadera. ¿Se ve? O sea, vamos a reducir un problema de lógica a un problema en grafos. Y vamos a ver que eso se puede hacer. Entonces, supongamos que tenemos esta fórmula, la misma de hace un rato. No X o Y o Z, Y, X o no Y, etc. Entonces, construimos este grafo. Fíjense. Para cada cláusula, para cada paréntesis, ponemos una cliquecita en el grafo. Fíjense, este paréntesis es no X o Y o no Z. Bueno, este triangulito de 3. Este vértice asociado con no X, este asociado con Y, este con no Z. Todos vecinos de todos. Para este otro paréntesis tenemos esta cliquecita acá. X, no Y, Z. X, no Y, Z. Para este paréntesis, X o Y o Z, X, Y, Z, otro triangulito. Y este paréntesis que es no X o no Y, no X o no Y. ¿Sí? Y después unimos con una arista los vértices que corresponden a literales opuestos. Por ejemplo, acá tengo Y, acá tengo no Y, arista. Acá tengo Y, acá tengo no Y, arista. Acá tengo Y, acá tengo no Y, una arista. Por ejemplo, acá tengo no Z y acá tengo Z, hay una arista entre ellos. Acá tengo no Z, acá tengo Z, una arista entre ellos. Fíjense que la fórmula es cualquier fórmula que cumpla las hipótesis de 3SAT. A partir de esa fórmula yo me construyo el grafo como a mí me convenga, usando la fórmula, pero como a mí me convenga. Y fijo en este caso k igual a 4, que es la cantidad de paréntesis. Entonces fíjense la idea. Si esta fórmula es satisfactible, significa que por lo menos uno de estos tres es verdadero, por lo menos uno de estos tres es verdadero, por lo menos uno de estos tres es verdadero y por lo menos uno de estos dos es verdadero. No sé, supongamos que este es verdadero. Bueno, entonces elijo este vértice para mi conjunto independiente. Supongamos que este es verdadero, entonces elijo este vértice para mi conjunto independiente. Fíjense que asociado con cada paréntesis, tengo una cliquecita, todos vecinos de todos, con lo cual en un conjunto independiente puede haber como máximo uno de estos tres. No puede haber dos, porque son vecinos seguro. Y fíjense también que si acá tengo, por ejemplo, no X es verdadero, pero habíamos dicho Y, que yo tengo que Y es verdadero, entonces no Y es falso. Por lo tanto, si elijo Y, no puedo elegir no Y, porque son vecinos. ¿Se ve?
Entonces, si esta fórmula es satisfactible, significa que en cada paréntesis, por lo menos un literal es verdadero. Bueno, elijo ese literal para mi conjunto independiente máximo. Eso sucede en cada uno de los paréntesis, o sea, tengo un literal verdadero acá, un literal verdadero en este paréntesis, otro en este y otro en este. Bueno, voy a tener 4 vértices, uno en cada cliquecita, que no son contradictorios entre sí, porque si no, acá no serían verdaderos al mismo tiempo, por lo tanto no están unidos por aristas acá, y entonces forman un conjunto independiente de tamaño 4. ¿Se ve? Ahora pensemos al revés. ¿Qué pasa si este grafo tiene un conjunto independiente de tamaño 4? Bueno, significa que, fíjense, acá tengo una cliquecita, acá otra, acá otra, acá otra. Nuestros vértices están particionados en 4 cliquecitas. Con lo cual, como si hay un conjunto independiente de tamaño 4, tiene que haber un vértice acá, otro vértice acá, otro vértice acá y otro vértice acá. Y más aún, tienen que ser coherentes. Acá no puede estar no X y acá estar X, porque son vecinos. Acá no puede estar Y y acá estar no Y, porque son vecinos. Entonces tienen que ser coherentes entre sí. Si yo tomo los vértices en mi conjunto independiente de tamaño 4 y hago que esos literales sean verdaderos acá, entonces tengo que la fórmula es satisfactible, porque me alcanza con un literal verdadero por cada paréntesis. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que esta fórmula me la dieron y este grafo me lo construí yo. Si esta fórmula es verdadera, es satisfactible, entonces me puedo encontrar un conjunto independiente de tamaño 4 en este caso. Y al revés, si acá hay un conjunto independiente de tamaño 4, entonces puedo interpretar los vértices del grafo como qué literales acá son verdaderos y construirme una evaluación, o sea, asignarle valores de verdad a las proposiciones de manera que la fórmula me quede satisfactible. La conclusión es que la fórmula es satisfactible si solo si el grafo tiene un conjunto independiente de tamaño k o superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con esto? Redujimos 3 SAT a conjunto independiente máximo. ¿Me das una fórmula proposicional en forma normal disyuntiva con 3 literales por cláusula? Perfecto, yo te construyo un grafo y un K tal que el grafo tiene un conjunto independiente de tamaño K si solo si la fórmula es satisfactible. ¿Se ve? Por lo tanto, 3SAT reduce a conjunto independiente máximo. Como 3SAT sabemos que es NP completo, entonces conjunto independiente máximo también lo demuestro en NP completo. ¿Sí? ¿Se ve? Este tipo de truquitos suele ser habitual. Esto es tomar un problema de lógica y convertirlo en un problema de grafos, vuelvo para atrás, haciendo esta clase de construcciones, ¿no? Cliquecitas o alguna estructura así ingeniosa en el grafo, de manera que represente el grafo finalmente lo que yo necesito que suceda en la fórmula. ¿Sí? Y así es como podemos convertir un problema de lógica en un problema de grafos, o un problema de grafos en un problema de planificación, o un problema de planificación en un problema de partición de conjuntos. ¿Sí? Parecen como incompatibles a priori, que no tienen nada que ver una cosa con la otra, no obstante se pueden hacer esas reducciones, no es algo imposible. ¿Sí? Bien. En la práctica, actualmente, uno no se la pasa haciendo reducciones todo el tiempo, porque hay tantos problemas NP completos ya identificados que es bastante habitual que uno se encuentra con un problema, busca un poquito y ya se encuentra con que alguien identificó que ese problema es NP completo. Entonces, en la práctica es difícil, en la práctica de sistemas, tener que hacer una demostración de NP completitud. ¿Sí? Lo máximo que puede pasar es que uno reconozca que el problema que uno tiene generaliza a un problema que ya se sabe que es NP completo, por lo tanto la demostración es trivial, como cuando redujimos viajante, comercio, ruteo de vehículos. También por una transformación un poco más sofisticada en general no es necesaria. Sigue habiendo, por supuesto, trabajos científicos que identifican nuevos problemas NP completos y hacen transformaciones muy ingeniosas como la que acabamos de ver, pero suele ser para problemas que están como más en la frontera, ¿no? O sea, con problemas, algún caso particular, con algunas hipótesis que hasta ahora no estaba claro si es NP completo o no, o para problemas nuevos. En la práctica profesional uno no tiene que hacer una demostración como esta, por lo menos como parte del trabajo cotidiano. No obstante, siempre es bueno ver cómo se hace, ¿no? Porque uno se asoma a un trabajo. Si alguno de ustedes va a trabajar en investigación en algoritmos, esto es parte de lo que hace uno
cuando trabaja con un problema nuevo, y también si se asoman a algún trabajo que demuestre NP completitud para algún problema que les interese, para entender qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, siempre es bueno saber de dónde salen las cosas y no simplemente ser usuario de resultados que otros generaron. Entonces, eso es como la situación. Entonces, ahora que sabemos cómo se demuestra que un problema es NP completo, o cómo es el mecanismo, supongamos que estamos entonces en el trabajo, nos dan un problema de decisión. Bueno, hay tres posibilidades. O bien, el problema es polinomial, y eso es, existe un algoritmo polinomial para el problema. ¿Y cómo demuestro eso? Bueno, encontrando un algoritmo polinomial que lo resuelve. Eso es lo que estuvimos haciendo hasta hace 2 semanas. O bien el problema es NP completo, y eso lo demostramos a través de una transformación polinomial desde otro problema NP completo. Esto siempre suponiendo que nuestro problema de decisión está en la clase NP, ¿no? O bien es un problema abierto, esto puede pasar. Todavía quedan algunos problemas en la clase NP que no se sabe si son polinomiales o NP completos. Isomorfismo de grafos, por lo menos, por ejemplo, es uno de ellos. Isomorfismo de grafos es, dados dos grafos, decidir si son el mismo pero dibujado distinto. O sea, decidir si podemos renumerar los vértices de un grafo de manera que que quede igual que el otro grafo. Ese problema no se sabe si es polinomial o si es NP completo o está intermedio. Digamos, hace tantos años que ese problema viene resistiendo los intentos de clasificarlo en polinomial o en NP completo, que algunos han sugerido quizás es un problema NP intermedio y sea nos dé la pauta, nos esté dando la pauta, nos esté mostrando que NP es distinto de NP. Nadie pudo demostrar que fuera así, pero bueno, podría pasar. Hace tantos años que nadie lo logró encasillar o en polinomial o en NP completo, que podría pasar. Bueno, en los casos 2 y 3 no tenemos un algoritmo polinomial, por lo tanto hay que trabajar como si el problema fuera difícil. ¿Se ve? Y ver qué sucede. Por lo menos a menos que P sea igual a NP. Mientras tanto, la situación es así. Bueno, ¿qué hago entonces? Si en la práctica... perdón, vuelvo para atrás. Entonces tengo el problema, el de los Bandersnatch. Si el problema es polinomial, tengo algoritmo polinomial, lo implemento y ya. Como estamos haciendo en el trabajo práctico 2, por ejemplo, ¿no? O sea, en el trabajo práctico 2 me dice, bueno, hay que resolver este problema. Eso se resuelve haciendo árbol generador mínimo. Perfecto. Implemento el algoritmo de Prim o de Kruskal para árbol generador mínimo y ya está. Y como que el problema, listo, es polinomial y el algoritmo va a andar rápido para instancias que no sean monstruosamente grandes. Fenómeno, ya está. Programo, lo testeo, lo libero para que los usuarios lo usen. Ahora, ¿qué pasa en estas otras dos situaciones? Si el problema es NP completo y por lo tanto está en una situación bastante difícil, o si no se me ocurre demostración de polinomialidad ni de NP completitud, con lo cual tengo que tratarlo como si fuera NP completo, porque no tengo algoritmo polinomial, por lo menos no a mano. Entonces, ¿qué hago si tengo que resolver un problema NP completo? Y esta clase por ahí está medio volado, con algunas técnicas medio raras. Si apagaron el cerebro o están como así medio diciendo, bueno, sí, está bien, pero quizás no me importa tanto, este probablemente sea el momento para reconectar. Así que si necesitan poner en pausa el video y tomar una buena dosis de café o alguna cosa como para alertar las neuronas, háganlo, porque esta es como una parte que es bien relevante para la práctica cotidiana de un profesional en sistemas. ¿Qué hacemos si tenemos que resolver un problema NP completo? El jefe nos dice, bueno, acabamos de sacar un contrato, este proyecto implica rutear los vehículos de, qué sé yo, distribución de esta empresa y hay que resolver el problema de ruteo de vehículos. Hay que hacerlo. El proyecto no se va a caer porque el problema sea difícil, porque a usted no se le ocurra una buena forma de resolverlo. Hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Primero, la semana pasada vimos algoritmos de fuerza bruta y de backtracking y vimos que un algoritmo exponencial no siempre es horroroso. Quizás las instancias que tenemos que resolver permiten un enfoque basado en fuerza bruta o en backtracking. Por ejemplo, la semana pasada implementamos un algoritmo de fuerza bruta para el problema de clique máxima y vimos que hasta en n igual a, ya no me acuerdo, 20, tardaba menos de un segundo. Bueno, si a mí me garantizan que las instancias con las que se va a resolver van a ser siempre grafos de tamaño menor o igual que 20, hago fuerza bruta y listo, o hago backtracking. Esto sucede todo el tiempo en el Sudoku. En el algoritmo que vimos, no implementamos, pero mencionamos la semana pasada para resolver sudokus,
Funciona rapidísimo para sudokus de 9 por 9. Ahora, si paso al siguiente nivel y hago sudokus de 16 por 16, y ahí ya no sé si va a tardar tan rápido, si va a ser tan eficiente ese backtracking. Y si paso al siguiente nivel y los hago de 25 por 25, y quizás ahí tarde un montón. Ahí con números entre 1 y 25 en lugar de entre 1 y 9. Pero bueno, los sudokus que hay que resolver en la práctica son de 9 por 9. Y ahí mi backtracking anda rapidísimo. ¿Se ve? Entonces, quizás el problema es NP completo, quizás mi algoritmo en general es lento, pero para las instancias que tengo que resolver en la práctica, esta implementación particular anda rápido. Bueno, fenómeno, ya está, si anda rápido. Siempre haciendo la advertencia, guarda que esto está pensado en instancias de hasta este tamaño. Si vos vas a usarlo para instancias más grandes, y bueno, puede tardar. ¿Sí? Entonces, esta es una primera opción. Quizás tenemos que resolver instancias no demasiado grandes y entonces hacer fuerza bruta o backtracking un poco más sofisticada funciona bien. ¿Sí? Otra opción es como un paso más de esta misma idea, es quizás podemos reducir nuestro problema a un problema NP completo que tenga solvers que en la práctica sean eficientes. Hablamos de SAT. Bueno, hay muchos paquetes de software para resolver SAT de manera lo más eficiente posible, con backtrackings ultra sofisticados. Se llaman SAT solvers, solvers del problema SAT. Otro problema que cae dentro de estas características es el problema de programación lineal entera. Hay solvers muy eficientes para el problema general de programación lineal entera, también basados en backtrackings y branch and bound muy sofisticado. Los algoritmos para ambos problemas son exponenciales. El peor caso es exponencial, pero es código súper sofisticado, entonces en la práctica no anda tan lento para instancias de tamaños razonables y problemas con estructuras más o menos razonables. Entonces, esto también es una posibilidad de reducir nuestro problema a otro problema NP completo, pero que en la práctica tenga solvers que más o menos anden rápido. Cuando cursen modelado y optimización, una materia de la licenciatura, de quinto año de la licenciatura, van a ver en particular este tipo de técnicas. Usar SAT solvers o solvers de programación lineal entera para resolver en la práctica instancias no demasiado grandes de problemas NP completos. Esto también es una opción que hay que mencionar. Puede pasar también que esto no funcione porque las instancias que tengo que resolver son grandes y fuerza bruta, backtracking o reducirlo a SAT o programación entera no de tiempos de ejecución razonables. Bueno, puede pasar, no obstante, que uno no tenga que resolver el problema general NP completo. Es muy habitual que haya que resolver casos particulares, típicamente dados por restricciones sobre el input, ¿no? Casos particulares, y a veces pasa que esos casos particulares que uno tiene que resolver en realidad son polinomiales. Por ejemplo, tengo que hacer clique máxima, ¿está bien? Pero resulta que mi grafo tiene ciertas particularidades y hace que cada vértice como máximo tenga 3 vecinos. ¿Está? Porque por la forma que estamos trabajando, cada vértice tiene como máximo 3 vecinos. Bueno, ahí clique máxima es muy fácil, porque nunca va a haber una clique de tamaño más grande que 4. ¿Está bien? Si todo el mundo tiene como máximo 3 vecinos, nunca voy a tener más de 4 vértices todos vecinos contra todos. Si tuviera 5 vértices todos vecinos contra todos, hay alguien que tiene 4 vecinos ahí. Bueno, todos tienen 4 vecinos y dijimos que no, que todo el mundo tiene como máximo 3 vecinos. Entonces a veces pasa que uno identifica el problema que tiene que resolver y dice, pero esto es clique máxima, pero esto es ruteo, esto es coloreo, NP completo, ¿qué hacemos? Pero preguntando un poquito más uno se da cuenta que en realidad hay hipótesis sobre el input que hace que no venga cualquier grafo, que no venga cualquier input como entrada, sino que las instancias que tenemos que resolver tienen alguna hipótesis extra y a veces pasa que aprovechando esas hipótesis podemos encontrar algoritmos polinomiales. Como por ejemplo el ejercicio de la guía de ejercicios de hace un mes más o menos que pedía encontrar los triángulos en un grafo. Un triángulo es una clique de tamaño 3, ¿no? ¿Se ve? Entonces eso a veces sucede. Bueno, todos estos 3 primeros ítems corresponden a poder resolver el problema de manera exacta. O bien con fuerza bruta, backtracking o reduciendo otro problema. Esto implica algoritmos exactos para el problema general. O bien identificando hipótesis sobre nuestros datos, darnos cuenta que en realidad no era NP completo lo que teníamos que hacer, sino polinomial. Esto es el enfoque exacto. Tenemos algoritmos exactos. Bueno, ¿qué pasa si todo esto falla?
fuerza bruta, backtracking tarda mucho, trato de usar un SAT solver, lo reduzco a programación lineal, tarda mucho, me fijo si tengo alguna hipótesis sobre los datos, no se me ocurre nada, no parece razonable, y es como, bueno, descarto el plan de hacer un algoritmo exacto. El plan A podríamos llamarlo. Descarto un algoritmo exacto. Bueno, el plan B es hacer una heurística. ¿Se acuerdan que es una heurística? ¿Se acuerdan que es una heurística? Una heurística es un algoritmo que no tiene garantizado encontrar la solución correcta, pero que anda rápido. Entonces, si el plan A, esto es hacer un algoritmo exacto, falla, bueno, plan B, heurísticas. Puedo pensar una heurística ad hoc, esto es una heurística especial para el problema, la semana que viene vamos a hablar sobre estas cosas, o puedo recurrir a técnicas generales para pensar heurísticas llamadas técnicas meta-heurísticas. A partir de la otra semana vamos a hablar de esto, como por ejemplo algoritmos genéticos o algoritmos evolutivos, tratando de que anden lo más rápido posible, ¿sí? Y esto ya es plan B, es hacer una heurística. Es decir, bueno, está bien, resigno calidad. No te voy a dar la solución correcta. Si es un problema de optimización, no te voy a dar la solución óptima probablemente. Pero esto va a andar más o menos rápido. ¿Se ve? Entonces fíjense que tenemos muchas alternativas. Si mi problema es un problema NP completo, no es que está todo mal, hay que abandonar el proyecto. Se pueden hacer cosas. Tanto con algoritmos exponenciales, como estos enfoques 1 y 2, como con algoritmos polinomiales, si tengo suerte con hipótesis sobre el input, o bien, plan B, con heurísticas. ¿Se ve? Entonces, hablamos sobre esto la semana pasada. Esto es tema de modelado y optimización. Vamos a hablar sobre esto a partir de la semana que viene. Las próximas 3 semanas vamos a hablar sobre heurísticas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a volver a esta transparencia en las próximas clases porque resume bastante bien lo que sucede cuando uno en la práctica se encuentra con un problema que identifica como NP completo. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? ¿Sí? Perfecto. Bueno, cerremos con algunos comentarios así generales sobre P versus NP. ¿Qué es lo que termina quedando con esto que estuvimos haciendo entre la clase pasada y hoy? Bueno, lo que tenemos es por lo menos una teoría que nos permite hilar un poquito más fino en esta situación de para muchos problemas no tenemos algoritmos polinomiales y tampoco sabemos si existe un algoritmo polinomial. O sea, no tenemos algoritmo polinomial y tampoco tenemos una demostración que nos diga que no existe un algoritmo polinomial. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, qué sé yo, la teoría de NP completitud nos permite trabajar un poquito sobre esto. Es decir, bueno, tengo esta categoría de problemas NP completos y si yo identifico que mi problema es NP completo, eso no significa que no tenga un algoritmo polinomial, podría tenerlo si P es igual a NP, pero bueno, hasta ahora no lo tiene y salvo que yo disponga de mucho tiempo, muchos recursos o que no me importe demasiado llegar a buen puerto, podría intentarlo, pero si yo no tengo esos recursos, bueno, quizás lo más seguro sea buscar alternativas, como las que hablábamos en la transparencia anterior. ¿Sí? Bien, ¿qué termina implicando la existencia de esta teoría? Bueno, no sabemos muy bien qué pasa. Clique máxima. ¿Tiene o no tiene algoritmo polinomial? Viajante de comercio. ¿Tiene o no tiene algoritmo polinomial? Bueno, no sabemos. Si llegara a existir un algoritmo polinomial para algún problema NP completo, entonces P es igual a NP y todos los problemas en NP son polinomiales. Y todo esto que estamos hablando es obsoleto. Y todas las cosas que veamos sobre heurísticas la semana que viene, más la semana pasada que hablamos sobre fuerza bruta y backtracking, probablemente quede bastante obsoleto la mayoría de esas cosas. ¿Sí? Por el contrario, si alguien llega a demostrar que no existe ningún algoritmo polinomial para algún problema NP completo, por ejemplo, alguien demuestra que, no sé, el viajante comercio no tiene algoritmo polinomial, entonces automáticamente P es distinto de NP y entonces todos los problemas NP completos son exponenciales. Entonces ya no sería, no se sabe si existe un algoritmo polinomial, no. Ahí podríamos afirmar en este escenario, no existe algoritmo polinomial para el viajante de comercio. Por lo tanto, no lo busques porque no existe, está demostrado. Si llegara a ser esta la situación, ¿no? No se sabe cuál es la situación, si P es igual o distinto de NP, y bueno, es un problema abierto. ¿Por qué mencionamos esto en una carrera de sistemas? Bueno, porque esto es muy importante. De golpe nos encontramos, como hablábamos en la transparencia anterior, con un problema NP completo que hay que resolver y hay que entender en qué situación estamos. Quizás haya novedades sobre esta conjetura en los próximos años o en las próximas décadas y entonces, bueno, saber qué significa para nosotros.
Si estábamos haciendo heurísticas para un problema, quizás a partir de ese momento tengamos algoritmos polinomiales. O si se demuestra que P es distinto de NP, saber qué impacto tiene y cómo afecta de ahí en adelante a nuestro trabajo cotidiano. También en cualquier caso es importante saber cuáles son los problemas abiertos importantes de nuestra disciplina, o por lo menos de la parte teórica de nuestra disciplina, y este es probablemente el más importante a nivel de algoritmos y complejidad. ¿Sí? Quizás pasen, no sé, 500 años y dentro de 500 años todavía se siga dando clases como esta que estoy dando yo ahora, diciendo, bueno, no sabemos cuál es la situación y hace 550 años estaban trabajando con esto, se definió todo esto y todavía seguimos sin saber. Podría pasar. Quizás no, la verdad que no lo sabemos. Estas cosas, bueno, como siempre, predecir el futuro es muy difícil. Y cierro con una cita que nos gusta en la materia sobre qué impacto tienen estas cosas. ¿Por qué esto es tan importante? No solamente demostrar fácil o difícil un problema es tremendamente importante, sino que tiene suponer que algunos problemas son difíciles tiene sus consecuencias, y entonces una demostración para un lado o para el otro tendría un impacto muy muy serio. Vean esta cita, traduzco libremente. Una demostración de que P sea igual a NP podría tener consecuencias prácticas increíbles si la demostración lleva a métodos eficientes para resolver algunos de los problemas importantes en NP. Es posible también que una demostración no lleve directamente a métodos eficientes, quizás si la demostración no es constructiva o si el tamaño del polinomio que acota es demasiado grande para ser eficiente en la práctica. Esto es, que haya una demostración que diga existe un algoritmo polinomial para el viajante de comercio, pero no sé cuál es, una demostración indirecta. O bien que el algoritmo polinomial sea O de n a la 52.000, entonces que no sea práctico para nada. Podría pasar, n a la 52.000 es polinomial y P en ese caso sería igual a NP. Quizás haya que redefinir un poco la pregunta en ese caso, pero bueno, en cualquier caso podría suceder. Ahora, ¿qué sucede si la demostración lleva a métodos eficientes? De golpe aparece un algoritmo, no sé, n log n para el viajante de comercio. Las consecuencias, tanto positivas como negativas, surgen porque muchos problemas NP completos son fundamentales en muchos campos. La criptografía, por ejemplo, confía en que ciertos problemas son difíciles. Hablamos de esto la primera semana, no sé si se acuerdan. Una solución constructiva y eficiente para un problema NP completo como 3SAT rompería la mayoría de los criptosistemas existentes, incluyendo la criptografía de clave pública, un fundamento para muchas aplicaciones modernas de seguridad como las transacciones seguras económicas sobre Internet y cifrado simétrico, como estos que menciona, usados para la encriptación de datos de comunicación. Sería tremendo si de golpe alguien pudiera desencriptar nuestras conversaciones con el banco en medio segundo, en n log n. De golpe ya no servirían más los métodos que tenemos. Los métodos de criptografía se basan en que desencriptarlos no es imposible, es difícil, es computacionalmente costoso, es exponencial con los algoritmos que tenemos hasta ahora. Entonces, esa es la defensa que tiene un método criptográfico de clave pública, por ejemplo, ¿no? Que parte de la clave viaja libremente por Internet y el algoritmo es conocido por todos. Entonces, la seguridad de un método como ese no está dada porque sea imposible de hackear, de craquear nuestra clave. No es imposible, sino que es computacionalmente muy costoso. Cualquier algoritmo tarda mucho. Ahora, ¿qué pasa si esos algoritmos implican resolver un problema que, gracias a una demostración constructiva y eficiente de P igual a NP, pasan a ser eficientes? ¿Qué hacemos? ¿Apagamos Internet? ¿Y que no se hagan más transacciones económicas por Internet? No parece factible, sería un problema. Apagar Internet en este momento sería algo así como hacer colapsar la civilización moderna. Entonces, ahí hay un tema. Eso tendría consecuencias tremendas. Habría que modificar estos métodos o reemplazarlos por soluciones que sean seguras, en teoría, y eso puede ser no trivial, puede ser ciertamente no trivial. Por otra parte, hay consecuencias positivas enormes que seguirían de que algunos problemas actualmente intratables pasen a ser tratables. Por ejemplo, muchos problemas en investigación operativa, van a hablar de esto en modelado y optimización sobre NP completos, como algunas clases de programación entera y el problema del viajante de comercio, para nombrar dos de los ejemplos más famosos. Soluciones eficientes para estos problemas tendrían enormes implicancias para la logística, por ejemplo. Hablamos de ruteo de vehículos.
Muchos otros problemas importantes, como algunos problemas en predicción de la estructura de proteínas, también son NP completos. Si esos problemas se pudieran resolver eficientemente, esto generaría avances considerables en biología. Por otro lado, una demostración que mostrara que P es distinto de NP no tendría las consecuencias y los beneficios prácticos computacionales de una demostración por igualdad, pero aún así representaría un avance muy significativo en la teoría de complejidad computacional y nos daría orientación para investigación futura. Nos permitiría demostrar de una manera formal que muchos problemas comunes no se pueden resolver de manera eficiente, de manera tal que la atención de los investigadores se enfoque en soluciones parciales o soluciones a otros problemas. Dado que hay mucha gente que piensa que P es distinto de NP, mucho de este enfoque ya en investigación ya está sucediendo. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Entonces, ¿qué tenemos con esto? Bueno, una herramienta para identificar intratabilidad provisoria, ciertamente. Si alguien demuestra que P es igual a NP, todo esto se queda obsoleto. Si alguien demuestra que P es distinto de NP, entonces todo esto no solo sigue firme, sino que pasa a ser mucho más importante. Pero en el mientras tanto, bueno, si tengo que resolver un problema, si es polinomial, ya estoy. Si es NP completo o no puedo ver que es polinomial, bueno, hay que recurrir a las cosas que hablábamos recién. La semana pasada vimos algoritmos exponenciales y cómo trabajar con backtracking para tratar de acelerar la ejecución. Cuando cursen modelado y optimización van a hablar más sobre estas cosas y en particular van a usar van a usar solvers para otros problemas y reducciones que tiene como todas sus técnicas y es bastante interesante en sí mismo. Es muy interesante en sí mismo. Y nosotros a partir de la semana que viene vamos a hablar qué sucede cuando uno decide usar el plan B. Esto es, bueno, me resigno. Los algoritmos que tengo exponenciales tardan mucho. Trato de usar un SAT-solver y no, anda muy lento. Lo reduzco a programación entera, anda muy lento. Trato de buscar hipótesis sobre mis datos, no parece haber ninguna o no las puedo aprovechar. Bueno, plan B, hagamos heurísticas. ¿Qué pasa? ¿Qué implica hacer heurísticas para un problema NP completo? Bueno, vamos a empezar a hablar sobre eso a partir de la semana que viene y eso nos va a ocupar hasta el final de la materia. Vamos a introducirnos al mundo de las heurísticas para problemas difíciles a partir del martes que viene. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Bueno, perfecto. Cortamos acá, este es el tema oficial, cortamos acá el tema oficial de la semana y después de esto tenemos momento tecnológico con Patricia, vamos a hablar sobre sockets, sobre un poquito de networking con Java. Como les contaba la vez pasada, no tiene mucho que ver con el tema de la semana, pero bueno, dado que estuvimos hablando sobre threads la semana pasada, es bastante natural seguir con esto en este momento. ¿Sí? Bárbaro, gracias gente.